Antes de adentrarnos en la identidad de Jesús, antes incluso de la creación del mundo, debemos entender un concepto central en las Escrituras: el Verbo Divino. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se nos presenta una de las revelaciones más profundas y misteriosas de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase contiene un mensaje increíble. Jesús, el Verbo, existía desde el principio y estaba con Dios, y de alguna manera era Dios. Pero, ¿cómo puede Jesús ser el Verbo y estar con Dios al mismo tiempo? ¿Qué significa realmente esta relación entre Jesús y Dios? Para comprender este enigma, debemos explorar una de las doctrinas más complejas y fascinantes de la fe cristiana: la Trinidad. Según esta enseñanza, Dios es un solo ser en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Estas tres personas comparten una esencia divina, una unidad perfecta, pero mantienen roles y relaciones distintas dentro de esa unidad. La coexistencia eterna y simultánea de estas tres personas en un solo Dios es un misterio que va más allá de nuestro entendimiento humano, pero que se revela claramente a través de las Escrituras. Así que mientras reflexionamos sobre Jesús como el Verbo de Dios, debemos recordar que su existencia no comenzó en Belén ni en su ministerio en la tierra. Él siempre ha estado ahí, en comunión con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. Acompáñenos en este recorrido mientras descubrimos la profundidad de este misterio y exploramos quién es Jesús, no solo como hombre, sino como el Verbo Divino eterno. Ahora que comenzamos a explorar la identidad de Jesús como el Verbo Divino, debemos entender la importancia de este concepto en nuestra fe y en el plan de Dios para la humanidad. Si no comprendemos la naturaleza eterna de Jesús y su relación con el Padre y el Espíritu Santo, corremos el riesgo de perder una de las bases más fundamentales del cristianismo. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque Jesús no es solo un personaje histórico, ni un profeta más. Su papel en la creación, su eternidad y su divinidad definen cómo entendemos nuestro lugar en el universo, nuestra relación con Dios y la profundidad del amor divino hacia nosotros. Si no entendemos que Jesús existió desde el principio, como el Verbo que estaba con Dios y era Dios, podríamos ver su vida y su sacrificio de una manera superficial, sin captar la magnitud de lo que significa su venida al mundo. Esta revelación impacta directamente en nuestra fe, porque al comprender la preexistencia de Jesús, nos damos cuenta de que su sacrificio no fue un evento aislado en el tiempo, sino parte de un plan eterno de amor y redención. Así que, al profundizar en este misterio, recordamos que nuestra fe se fortalece y nuestro entendimiento se enriquece al conocer quién es realmente Jesús y cuál es su lugar en la historia divina. Para entender verdaderamente quién es Jesús, debemos comenzar por su preexistencia, es decir, su existencia antes de nacer como hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús hace una declaración impactante que revela su naturaleza eterna. Él dice: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Con estas palabras Jesús utiliza la expresión yo soy, una frase que Dios mismo usó para identificarse ante Moisés en la zarza ardiente. Al usar este término, Jesús no solo afirma su conexión con Dios, sino que declara ser uno con Él en eternidad y divinidad. Esta declaración muestra que Jesús existía mucho antes de nacer en Belén. Su existencia no tuvo comienzo, porque Él es eterno. Para nosotros, seres humanos limitados por el tiempo, esta idea es difícil de comprender. Sin embargo, esta revelación nos ayuda a ver que Jesús no es solo una figura del pasado, sino una presencia divina que existe fuera del tiempo, constante y poderosa. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y al reconocer esta verdad, nos acercamos más a entender el profundo misterio de su divinidad. Después de entender que Jesús existía antes de todos los tiempos, exploramos su papel fundamental en la creación del universo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo revela una verdad impresionante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto significa que Jesús no fue un mero espectador en la creación, sino el agente activo a través del cual todo llegó a existir. No solo participó en la creación, sino que toda la existencia tiene su propósito en Él. Este pasaje nos muestra a Jesús como el Creador, no simplemente como un ser creado. Todo, desde el universo hasta las cosas más pequeñas en la tierra, fue formado por su poder y para su gloria. Cuando comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de la magnitud de Jesús, quien sostiene todas las cosas con su poder y autoridad. Él no es solo un profeta o maestro, sino el origen y el propósito de toda la creación. Esta perspectiva transforma nuestra visión de Él, recordándonos que Jesús es soberano sobre todo lo que existe. Además de su papel en la creación, Jesús también es representado en la Biblia como la sabiduría misma de Dios, presente desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 y 23, encontramos una declaración que muchos estudiosos interpretan como una referencia a Jesús. El Señor me poseía en el principio de su camino, antes de sus obras de tiempos antiguos. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Este pasaje, que habla de la sabiduría divina, es visto por algunos como una representación poética de Jesús, quien es la personificación de la sabiduría de Dios. La Biblia nos muestra que Jesús, en su naturaleza divina, siempre estuvo con el Padre, siendo parte del consejo eterno de Dios y teniendo una relación íntima y profunda con Él. Esta perspectiva nos revela que Jesús no solo es creador, sino también guía y propósito. Como la sabiduría de Dios, Él ha estado involucrado en el diseño de los planes divinos desde el inicio de los tiempos, y su presencia y guía son una constante en el plan de salvación de la humanidad. Al ver a Jesús como la sabiduría eterna, comprendemos que su rol en nuestra vida y en la historia del mundo es más profundo de lo que imaginamos. En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas nos ofrece una profecía que arroja luz sobre la eternidad de Jesús y su propósito en la historia de la humanidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, se encuentra una de las predicciones más notables sobre el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este pasaje es extraordinario, pues aunque profetiza el nacimiento de Jesús en Belén, también nos muestra que sus orígenes no comenzaron en ese momento. Al contrario, sus orígenes son desde la eternidad, lo que significa que Jesús ya existía mucho antes de su nacimiento terrenal. Esta profecía destaca la naturaleza divina y eterna de Jesús, revelando que su venida al mundo fue una manifestación física de alguien que ya existía desde antes del tiempo. Comprender esta profecía es crucial, ya que nos muestra que Jesús no es simplemente una figura histórica, sino el Señor eterno que eligió hacerse hombre para cumplir el plan de salvación de Dios. Esta revelación refuerza la idea de que la encarnación de Jesús fue un acto deliberado y amoroso dentro de un plan eterno, y nos invita a reflexionar sobre el profundo propósito de su vida en la tierra. Además de las profecías que revelan la eternidad de Jesús, también encontramos en el Antiguo Testamento varias manifestaciones preencarnadas de Jesús, en las cuales Él se presenta antes de su nacimiento humano en Belén. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, donde Abraham tiene un encuentro con un ser divino conocido como el ángel del Señor. Durante este encuentro, el ángel del Señor revela planes futuros y transmite conocimiento divino, lo cual no es propio de un simple mensajero, sino de alguien con autoridad y poder divinos. Este ángel del Señor, en muchas ocasiones, no solo habla en nombre de Dios, sino que también actúa como si fuera Dios mismo, lo que indica que esta es una manifestación de Jesús antes de su encarnación. En varias partes del Antiguo Testamento, este ser divino se presenta para guiar a los patriarcas y transmitirles la voluntad de Dios. Esta interacción muestra que Jesús siempre estuvo involucrado en la historia de la humanidad, aún antes de ser concebido como hombre. Estas apariciones preencarnadas de Jesús
conocidas como teofanías, son un recordatorio de su presencia activa y constante a lo largo de la historia. Jesús no comenzó su relación con la humanidad en el Nuevo Testamento. Él siempre estuvo presente, guiando y preparando el camino para su llegada como el Salvador del mundo. En resumen, hemos explorado un tema profundo y fascinante sobre la naturaleza eterna de Jesús. A través de las Escrituras hemos descubierto que Jesús no es simplemente un ser humano que nació en Belén en un momento específico de la historia, sino que Él es el Verbo divino, la sabiduría eterna de Dios y el creador de todo lo que existe. Desde el principio de los tiempos, antes de que el mundo fuera formado, Jesús ya existía con el Padre y el Espíritu Santo, y a través de Él, todas las cosas fueron hechas. Lo que muchos de nosotros pensamos que comenzó con su nacimiento en Belén, en realidad es solo una manifestación física de alguien que ha existido desde la eternidad. La Biblia nos muestra que Jesús no es una creación, sino el Creador mismo, activo en la creación del universo y en la formación de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Además, la profecía de Miqueas nos revela que, aunque nació en Belén, su existencia es mucho más antigua que ese momento. A través de pasajes como el de Juan 8:58, donde Jesús declara, «Antes de que Abraham fuera, yo soy», vemos que Él no está limitado por el tiempo o el espacio, sino que tiene una existencia eterna y fuera de nuestra comprensión humana. Además, el concepto del ángel del Señor en el Antiguo Testamento nos ayuda a ver que Jesús estaba involucrado en la historia de la humanidad mucho antes de su encarnación, guiando y revelando los planes divinos a lo largo de los siglos. Al comprender la preexistencia de Jesús y su rol en la creación, no solo entendemos mejor quién es Él, sino también el propósito divino para nuestra salvación. Jesús no vino solo para enseñar y sanar, sino para cumplir un plan eterno que Él había establecido con el Padre antes de la fundación del mundo. Su encarnación fue un acto de amor y sacrificio, una manifestación divina que vino a cumplir el propósito de redimir a la humanidad. Es importante que reflexionemos sobre este conocimiento, pues al entender la eternidad de Jesús y su rol activo en la creación, nuestra fe se fortalece. Jesús no es solo un personaje histórico. Él es el fundamento de toda la existencia, el Creador, y el Salvador eterno que está con nosotros hoy y siempre. Si este mensaje te ha impactado y has sentido el deseo de profundizar más en las Escrituras y en la comprensión de la preexistencia de Jesús, te invitamos a seguir investigando y compartiendo este conocimiento con tus amigos y familiares. La vida eterna que Jesús ofrece está al alcance de todos los que creen en Él, y comprender quién es realmente Él puede transformar nuestra manera de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Si este video te ha sido útil y enriquecedor, por favor, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para más contenido como este y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Estamos agradecidos por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y les acompañe en cada paso de su camino. Hasta la próxima.